en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Mayor de San Marcos, asistente en el curso de alta formación de Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad Pisa en Italia, organizador del taller Argumentación e Interpretación de los Derechos desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, organizador del taller Análisis Constitucional entre el Derecho y la Política, realizado en la Universidad Nacional de Trujillo, docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tanto en la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada del Norte. El doctor disertará el tema Fundamentos de los Derechos Humanos, al cual por favor solicitamos y les recibamos con fuertes aplausos. Buenas tardes a los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer a Sandra por la gentil invitación que me ha hecho. La verdad que me he sentido halagado en formar este plano docente y de estar con ustedes conversando un poco de los derechos humanos. Bien, agradecer también a los directivos de la sociedad Apex Juris que han tenido esta deferencia con mi persona y han tenido a bien organizar este evento que, por cierto, engrandece, ¿no? Y además expone a Trujillo a nivel de otras ciudades como Lima, que constantemente está realizando este tipo de eventos. Por tanto, quiero darle también mi agradecimiento a la sociedad, a su organización, a sus directivos por este tan magnífico evento que se está realizando. Bien, el tema que yo voy a tratar es el fundamento de los derechos humanos, como bien lo ha dicho ya el presentador. Bueno, la perspectiva que voy a asumir para esta exposición, digamos que es de corte jurídica y filosófica. Primer punto. Segunda cuestión, también vamos a hacer un repaso histórico muy breve de algunas nociones del fundamento de los derechos humanos a lo largo de la historia, pero va a ser algo muy breve. En segundo lugar, vamos a conceptualizar, vamos a definir qué cosa es el fundamento de los derechos humanos. Y finalmente voy a explicarles algunas teorías alternativas de corte crítico del paradigma más importante de fundamentación de los derechos humanos. Pues bien, empecemos entonces. Empecemos por, antes que nada, una pequeña aclaración teórica. Para que ustedes puedan entender el fundamento de los derechos humanos, es preciso conocer una relación, una triada entre derecho, moral y política. Voy a usar la pizarra a efectos de poderles explicar de forma más clara esta relación. ¿Se puede escuchar así? ¿Sí? Prescindo de momento por el micrófono para que me sea más fácil. Entonces les decía que hay una triada imprescindible para entender el fundamento. Les adelanto ya, para las personas que se estén preguntando cuál será el fundamento, que el paradigma tradicional de fundamentación es la dignidad humana. La dignidad humana. La dignidad humana da respuesta a la gran pregunta de la fundamentación, que es la siguiente: el porqué de los derechos humanos, el para qué de los derechos humanos. La respuesta sería la dignidad humana. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cuáles son las etapas en la historia en la cual se ha definido la dignidad o se la ha entendido de un cierto modo. Pero les repito, antes de eso hay que entender la triada entre derecho, moral y política. Entonces, aquí voy a hacer un esquema que suelo utilizar en mis clases, que es el siguiente. ¿Pueden ver?
tienen otro marcador más, con más tinta, tal vez? ¿No? Bueno, no importa. Aquí estoy dibujando una esfera. En esta esfera vamos a consignar lo que se llama moral. La moral, como ustedes bien saben, está compuesta de una serie de valores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí libertad, tenemos también la igualdad, podemos agregar solidaridad, podemos agregar respeto, etc. Cada quien tendrá una diversidad de valores según su concepción. Hay gente que considera la honradez dentro de sus valores y hay gente que a lo mejor no tiene en cuenta considerar ese valor. Pero esta es la moral, está compuesta por toda la gama de valores que existen. Y este cuadro, este rectángulo que estoy poniendo aquí, le vamos a llamar ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Aquí hay un proceso en el que nos vamos a ir de la moral hacia el ordenamiento jurídico. Y este proceso lo realiza esta flecha a la que le voy a llamar poder político. Poder político. ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán. Díganme un derecho. Derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho que es un presupuesto básico para la realización de los demás derechos, ¿no? Pero el derecho a la vida contiene una concepción moral, lo mismo que podríamos decir del derecho a la libertad ambulatoria. Contiene un núcleo, un centro que es una concepción moral. Derecho a la libertad ambulatoria tiene en su núcleo el valor libertad. ¿Y qué sucede? El poder político a este valor lo traslada al ordenamiento jurídico y lo llama derecho a la libertad ambulatoria. Derecho a la igualdad tiene en su centro, en su núcleo, el valor igualdad. Que hace el poder político, lo lleva al ordenamiento jurídico, pero ya no con el nombre igualdad, lo puede llevar con el nombre de derecho a la igualdad y no discriminación, o también como principio de igualdad, pero ya está en el ordenamiento jurídico. Esto lo hace el poder político. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. A través, por ejemplo, del Parlamento, una reforma constitucional, o cuando se hizo la Asamblea Constituyente, ¿no?, que dio origen a nuestra Constitución, el poder político a través de los asambleístas constituyentes decidieron llevar determinados valores a nuestro ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Cuando estas esferas morales pasan al ordenamiento jurídico, obviamente que no pasan todas. Hay algunas que se quedarán por ahí. Pensemos, la fidelidad. ¿Está regulada en el Código Penal o en algún ordenamiento? No, ¿verdad? Cada quien hace su vida cumpliendo, ¿no?, este valor. Quedará por acá. Quedará en la esfera moral. Pero, si pasa aquí, ya es exigible, es coactiva. Que esa es la característica del ordenamiento jurídico, la coactividad, la exigibilidad. Entonces, al hacer este trasvase de la esfera moral a el derecho, los valores juridificados que están aquí se les llama ética pública. Esto es la ética pública. Son valores jurídicos que están en el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Esto es la ética
público. ¿Por qué? Porque es un conjunto de valores morales que son coactivos, son exigibles. ¿De acuerdo? La dignidad humana que ustedes conocen, que han escuchado muchísimo también, sufre este proceso, más o menos, ¿verdad? Pasará de ser una concepción, nace filosóficamente, se desarrolla en el ámbito de la moral y pasará luego a estar en el ordenamiento jurídico. Pero es importante que tengan en cuenta estos conceptos: ética pública, poder político y moral, porque más adelante los vamos a utilizar para entender qué cosa es la dignidad humana. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, empecemos con el siguiente punto, que es la historia de la dignidad humana. Entonces, les había dicho que el fundamento de los derechos es la dignidad humana. Pero la dignidad humana, si queremos hacer un esquema, un mapa general de su trayectoria, deberíamos empezar desde la edad antigua, ¿no? Desde Grecia, desde incluso la filosofía oriental. Empecemos con la filosofía oriental. Por ejemplo, empecemos con Confucio. Cito una frase muy conocida de Confucio. La siguiente. Miren, escuchen lo que decía Confucio. Más o menos en el año 200 a.C. Un hombre soberanamente perfecto tiene en sí mismo el principio de sus acciones. Un hombre soberanamente perfecto tiene en principio sus acciones, la determinación de sus acciones. ¿Qué significará eso? Bueno, básicamente que el ser humano es autosuficiente, se determina a sí mismo. En el Antiguo Testamento también tenemos una idea, una noción de lo que sería dignidad. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Así se refiere en la Biblia a la idea de lo que es el hombre. Está hecho a imagen y semejanza de Dios, y en función a eso es que adquiere un valor, en función a esa semejanza. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Por qué? Que en principio el valor del hombre depende de un elemento exógeno, que es Dios. En Roma, por ejemplo, también había una idea de la dignidad. ¿Cuál era? En función al cargo que ostentabas, tenías un valor, tenías la calidad, por ejemplo, de ciudadano, tenías determinados derechos. Entonces también ahí vemos un elemento exógeno, que es el estatus, el cargo. Una etapa también muy importante para el desarrollo de la dignidad, y que sería un avance en la formación de su concepto tal cual lo entendemos hoy en día, se da en Grecia, ¿no? Platón tiene un diálogo, el Téteto, donde más o menos lo que quiere decir es que hay hombres, que son los filósofos, que se aproximan a la divinidad. ¿Y en función a qué? A que usan su razón. Y por tanto, tienen acciones que son justas. Son seres divinos, son seres perfectos, los filósofos, porque usan su razón, ¿no? Y por tanto, se acercan a la divinidad. Por su parte, Cicerón argumentaba que los seres humanos somos distintos de los animales por nuestra naturaleza, somos superiores, y decía, el ser humano tiene razón, utiliza su razón, y por tanto es distinto de los animales. En la Edad Media, básicamente, pasa algo parecido, pero
lo que va a pesar más en la Edad Media es el factor exógeno, la iglesia, ¿no? La época donde la iglesia regía prácticamente en la sociedad. Entonces el hombre valía en la medida en que existía un Dios y le otorgaba ese valor. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por tanto tiene un valor. San Agustín, por ejemplo. Luego tenemos una época que de alguna forma va a cambiar todo. No se olviden que en la Edad Media, la época del oscurantismo, ocurre básicamente con la caída de Constantinopla en 1453, ¿verdad? Cae Constantinopla, cae el Imperio Romano en su apogeo cultural, científico. Un emblema, un símbolo es la quema de la biblioteca más grande que tenía el mundo en ese entonces, la biblioteca de Alejandría. Fue quemada por los turcos. La quemaron. ¿Eso qué simboliza? La caída de Constantinopla, la caída de la humanidad en una época oscura, ¿no? En una época donde la ciencia no se desarrollaba. Con el paso de los años tenemos otra época que es el Renacimiento. El Renacimiento, ese nombre se debe a que empiezan a resurgir los ideales griegos. El hombre como centro de todas las cosas. Leonardo da Vinci tiene una pintura que es emblemática, ejemplar, para graficar esta vuelta a la centralidad del hombre. ¿Cuál es? El hombre de Vitruvio. El hombre como medida de todas las cosas. Empieza el Renacimiento también y se acompaña de el racionalismo, empieza a gestarse también la Ilustración, ¿no? El siglo de las luces más adelante, unos años después. Me detengo en la modernidad ahora, con un filósofo que será decisivo para la formación de lo que es el concepto de la dignidad humana. Kant. Kant tiene un libro titulado Fundamentación de la crítica de las costumbres, 1785. En este libro, Kant nos dirá una frase ejemplar. Dice, el hombre es un fin en sí mismo. Vean, ¿se acuerdan que les había citado una frase de Cicerón? Donde él decía, el hombre es un ser soberano, es decir, autosuficiente. Ahora, cambia, el hombre es un fin en sí mismo. Esa frase encierra una gran complejidad. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir Kant es que el hombre tiene una capacidad de autodeterminar su finalidad en el mundo. El hombre se fija una meta a lograr, se fija una razón de su existencia, y eso es la autonomía, o en términos más sencillos, la libertad. Kant centraría el núcleo de la dignidad en la libertad, en la libertad. Claro, Kant ya se sitúa en la modernidad, y la modernidad tiene un contexto singular, porque también se da un proceso que sería importante para la idea de la dignidad humana. ¿Cuál es? El proceso de secularización. La iglesia se va separando del Estado, va perdiendo fuerza la idea de fundamentación de la dignidad de un factor exógeno. Ahora, Kant dirá, el hombre vale por sí mismo, no porque existe un Dios, sino por él mismo, porque es un fin. Él puede determinar su finalidad en el mundo. Empieza a desvincularse la iglesia del Estado. Ahora bien, en la actualidad tenemos que la idea de dignidad humana aún continúa arraigada a la concepción kantiana, a entender dignidad como libertad.
como autonomía, pero obviamente este concepto ha sido más desarrollado. Ha debido este concepto de alguna influencia del Renacimiento, que por ejemplo en Grecia, en la Edad Media, había filósofos como el caso de Platón, ¿no? En la Edad Antigua, Platón decía: el hombre tiene una característica importante, que es el lenguaje. Esto sumaría a la concepción de dignidad humana que hoy en día se maneja. Ahora después de este pequeño recorrido histórico, vamos a dar una definición de lo que sería dignidad humana, un concepto. Hasta ahora, en líneas generales, podríamos resumir que la dignidad humana es libertad, es autodeterminación, ¿verdad? Según lo que nos había explicado Kant. Sin embargo, hay que hacer un par de precisiones. Hoy en día, la dignidad humana no es simplemente una realidad, sino es un deber ser. Primera precisión. La dignidad humana es un deber ser. ¿Por qué? Porque efectivamente la idea de que el hombre es un fin en sí mismo implica dos cuestiones. Primer punto, de que el hombre tiene libertad y que esa libertad se va a poder manifestar o concretizar en un proceso que es su existencia, su vida, y llegará a un punto en el que puede o no decir: me realicé según mis propios términos. Por eso es que la dignidad humana se entiende como un punto de partida y un punto de llegada. Es un deber ser, no es simplemente una realidad constatable. O ustedes pueden constatar su dignidad. No, es un deber ser. Y esto se debe básicamente a que la idea de dignidad en su origen es un concepto filosófico. Nace en la filosofía, nace con Kant, por ejemplo, y con los filósofos que se ven comentando que suman a esta idea. No es un concepto en su origen puramente jurídico, como si lo sería el concepto de delito, ¿no? O el concepto de derecho subjetivo. No, la dignidad es un concepto primero filosófico. No es un concepto netamente político tampoco, porque en su inicio, reitero, nace en el seno de la filosofía. Un concepto puramente político podría ser el concepto de democracia o el concepto de parlamento, pero la dignidad inicialmente es un concepto filosófico. Entonces, podríamos definir la dignidad humana de la siguiente manera. Miren, es una construcción de la filosofía, para expresar el valor intrínseco del ser humano. Para expresar el valor intrínseco del ser humano, el cual dependerá de una serie de elementos o características que tiene el ser humano. ¿Cuáles son? En líneas generales, el más importante que ya les he venido comentando, por ejemplo, libertad, ¿no? Libertad. ¿Cuál es el otro? ¿O cuáles son los otros? La abstracción de conceptos, el lenguaje, la socialización, la reproducción de sentimientos y emociones a través de valores estéticos. Ya voy a recapitular estos elementos ahora en la pizarra para que puedan ustedes entender, pero quiero que les quede claro que la dignidad humana es una construcción filosófica que nos refleja o nos indica el valor intrínseco del ser humano. Este valor
depende de los siguientes elementos que tiene el ser humano. Y aquí lo voy a graficar. Entonces hablamos aquí de dignidad. Les había comentado que tiene una serie de elementos. Empecemos por dos que beben de la raíz kantiana y están vinculados a la libertad. El primero de ellos es la libertad de elección. El segundo de ellos es la libertad moral. Por aquí tenemos la capacidad de comunicación a través del lenguaje, ¿no? Aquí tenemos la socialización. Por acá tenemos la reproducción de sentimientos y afectos a través de valores artísticos. Y por aquí tenemos la capacidad de razonar, que es la abstracción de conceptos. Miren, a estos dos puntos, tanto libertad de elección y libertad moral, se les conoce como la dimensión formal de la dignidad y bebe de la influencia de Kant. Son, en esencia, libertad. Y estos cuatro elementos son la dimensión material de la dignidad y básicamente son influencia de los filósofos griegos y de los filósofos de la época del Renacimiento. Estas serían las características que tiene el ser humano, por lo que es un ser valioso. ¿De acuerdo? Ahora empecemos a explicar cada uno de estos elementos. Díganme. Una persona que se encuentra, por ejemplo, en un estado de coma, que no tiene la capacidad de elegir, que no tiene la capacidad de hacer ideas, o una persona con un retraso mental severo, que tampoco tiene estas capacidades, para así decirlo, dejaría de ser digna, dejaría de... Muy buena pregunta. Justamente lo que tú has comentado es una de las grandes críticas que se le hace a este paradigma y que lo voy a explicar, ¿no? Luego de que termine más o menos de describirles esta concepción. Es la gran crítica y está en una de las lecturas que les he dejado, en la de Campo y Cervera. Seguramente lo han leído, ¿no? Hay dos lecturas que les he remitido al correo. Una de ellas, ¿no?, critica este paradigma tradicional, porque justamente hay personas con algún retraso mental y no tienen esta capacidad de razonar. Y la pregunta sería, ¿no tienen derecho por eso? ¿Verdad? Esa es la gran crítica. Por eso Campo y Cervera, y les adelanto un poquito, lo que dice es que la dignidad humana no debe ser el fundamento de los derechos, sino la vida digna, como un deber ser. Ya les explicaré más adelante. Pero bien, este es el paradigma tradicional, ¿no? El paradigma tradicional y además preponderante, es el que impera. Lo maneja, por ejemplo, John Rawls, y lo maneja uno de los grandes, bueno, ya fallecido ya, estudioso de los derechos fundamentales, que es Gregorio Peces Barba, ¿no?, en la escuela de la Universidad Carlos III,
Él tiene un libro, bueno, que es Curso de Derechos Fundamentales, donde está explicado a detalle toda la teoría de la dignidad. También hay otras lecciones de derechos fundamentales. Pero bien, entonces empecemos por la libertad de elección. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa será la libertad de elección? Kant, cuando nos hablaba de lo que era la libertad de elección, él hacía referencia a la autonomía. Decía, hay decisiones o libertad psicológica que uno tiene cuando decide optar por alguna cuestión. Pensemos, ustedes hoy han decidido tomar un taxi antes de venir, ¿no?, en autobús, han decidido postular a la universidad, han decidido inscribirse en el diplomado. Eso es libertad de elección, ¿de acuerdo? O libertad psicológica. Y luego, el otro punto es la libertad moral. La libertad moral es una cuestión mucho más compleja. Libertad moral significa que la persona ha logrado autodeterminarse bajo sus propias reglas, ha logrado seguir su plan de vida. Para que lo puedan entender, porque esto es un poco confuso, entendamos la libertad moral como el plan de vida. Cada uno de nosotros tiene una idea, una razón por la que está existiendo. De repente por ahí alguien quiere ser un gran defensor de los derechos humanos, quiere, qué sé yo, ser millonario, quiere ser una persona importante en el mundo, luchar por las causas, ¿no?, justas, etc. O ser, qué sé yo, les voy a poner más adelante un caso, un gran deportista olímpico, medallista. Eso es un plan de vida, es el camino a seguir para sentirse realizado. Eso es libertad moral. Digamos que este es el objetivo de vida o el plan de vida. Dime. Justamente en ese punto quería hacer una pregunta y hablar sobre algo importante, una crítica sobre el pensamiento kantiano, que es cuando el estructuralismo, por ejemplo, se empieza a desarrollar con la idea de Jean-Jacques Lacan. Él dice que justamente el error de Kant está tanto en la libertad de elección como en la libertad moral. ¿En qué sentido? Y esto lo desarrolla un poco más ya Michel Foucault. Él dice, o estos dos teóricos al menos coinciden en esto, de que hay un orden fuera del ser humano que es social, que está fuera de la socialización que dice Kant, porque ya hay un orden determinado. Pero ¿cómo ejerce ese poder, ese control social? Puede ser cultural, puede ser político, puede ser económico y de cualquier otra índole. Pero hay un poder establecido que excluye a cualquier persona mediante el control social. Ahora, ¿y dónde está, según el error de Kant sobre la libertad de elección y la libertad moral? Es que el ser humano elige o tiene la posibilidad de elegir solamente en el orden establecido de la estructura social. Entonces, esto bueno, yo quiero ser, por ejemplo, si a mí me dicen un gran médico, un gran futbolista, es porque seguramente dentro del orden social o cultural, al menos determinado, están constantemente diciéndome tú tienes que ser esto. No, ya no con una bala, con una pistola pues en la cabeza, sino con la constante publicidad, por ejemplo. O tú tienes que ser un gran médico, te están diciendo, bueno, la medicina es esto, mediante la publicidad, ahora. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que sigue teniendo vigencia el pensamiento de Kant ahora? Bien, vamos a ver si te he entendido más o menos. Quiere decir en el fondo que no habría una libertad moral, ¿no? Porque todo está predeterminado, está de alguna forma influenciado por las estructuras sociales, ¿verdad? No, específicamente que todo no está predeterminado. Por eso, sino que toda la posibilidad de elegir que tiene el ser humano está dentro de la estructura social. claro, ya, por eso mismo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, obviamente que la explicación no se agota ahí con libertad, ni con libertad de elección ni con libertad moral, porque tiende a tallar otro valor.
¿no? Otro valor, que ya les explicaré más adelante cuando termine cada punto, porque la libertad moral, el camino de vida, se va a conseguir, ¿no?, a través de otro valor, que es la igualdad, ¿no? ¿Qué implica la igualdad? Por ejemplo, según la concepción de Peces-Barba, implicará que el ser humano en su camino de vida tiene obstáculos, pero para que pueda tener plena conciencia, para que pueda estar en condiciones netas o puras de libertad, debe tener igualdad. Si tiene un obstáculo, pensemos, una educación deficiente, bueno, la igualdad implicará que el Estado construya un colegio o universidades públicas para que pueda de alguna forma estar en iguales condiciones, ¿no? De alguna forma se puede responder tu pregunta a partir de la idea de igualdad, ¿no?, que maneja también la dignidad, porque ya le repito, estos son los elementos de la dignidad del ser humano que lo hacen un ser valioso, pero no se agota aquí. ¿Por qué? Porque libertad moral o libertad, valor libertad, se acompaña de la igualdad. Sin igualdad no se puede conseguir una vida digna. Entonces, la respuesta que te podría dar, ¿no?, que según la perspectiva de Peces-Barba, es que a través de la igualdad, a través de una educación subvencionada por el Estado, que intenta que las personas puedan tener una educación adecuada y puedan de esa forma discernir su concepción de vida, ¿no?, se podría dar respuesta a eso. Claro que esa sería la respuesta jurídica. Ahora, a nivel filosófico no te podría yo dar la respuesta, ¿no?, pero desde el punto de vista jurídico, esa sería la respuesta a través del paradigma de la dignidad humana. Tal vez la concepción que tú dices explica a nivel filosófico, pero no explica a nivel jurídico. Esta sí lo explica, ¿no? Esta te da la alternativa, al menos te dice, si tú tienes, pues pensemos, una persona con discapacidad, no podría a lo mejor conseguir su plan de vida de ser un exitoso abogado o un ingeniero, porque tiene más obstáculos, ¿no? De repente está en condiciones de pobreza, su traslado implica que alguien lo esté ayudando. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Cómo se acompaña o cómo se logra esta libertad moral? A través de la igualdad. ¿Cómo se concretiza? Derecho a la igualdad y no discriminación, que a su vez implicará, por ejemplo, una medida de discriminación inversa, que implicará que a ese discapacitado le den cuotas para acceder a puestos de trabajo, ¿no? Dime. Lo que pasa es que en ese sentido, si el concepto que hemos visto, por ejemplo, de dignidad humana y del ordenamiento jurídico del que hablaba Gregorio Peces-Barba, porque también es una crítica a la teoría de Gregorio Peces-Barba, él decía que esto trasciende a la realidad. Por eso que el derecho tiene dos aristas, ¿no?, el es y el debe ser. Entonces, la crítica a esto es, por ejemplo, de que en lo jurídico lo que se requiere o lo que se quiere conquistar es el debe ser, el deber ser. Pero el es muy distante del deber ser. Entonces, cuando hay esto, por ejemplo, cuando la moral y el poder político traslada los valores morales hacia el ordenamiento jurídico, no lo hace específicamente el poder político. Ahí está la otra figura que creo que es una crítica de Haussmann y también de, bueno, un filósofo que me pega ahorita. Pero lo que pasa es que formalmente solo el poder político puede trasladarlo a la esfera jurídica. Por eso, o hay alguien más que pueda trasladarlo. No. A lo mejor la práctica, la costumbre, pero el ordenamiento jurídico solamente puede ser realizado en nuestro Estado, de una formalidad, a través de los órganos pertinentes. Sí, pero eso no sería una visión positivista. No sería, o sea, positivismo lo que dice es eso, ¿no? Es solamente el Estado, los órganos competentes los que pueden trasladar la realidad en materia jurídica. Pero hay una realidad atrás donde hay un poder económico, un poder social que ejerce presión sobre ellos. Creo que te estás confundiendo en la concepción del positivismo y el naturalismo. El positivismo básicamente trabaja la idea de la conexión contingente entre moral y el derecho.
En cambio, el justnaturalismo trabaja la idea de la conexión necesaria entre derecho y práctica, ¿no? Ya te puedo citar una serie de autores actuales, los justnaturalistas como Ronald Dworkin, Alexi, ¿no? Y del otro lado, los positivistas, el positivista que trabaja con el liberalismo Bertaioli, ¿no? O Herbert Hart. Pero no te confundas, en el Estado, la única forma en que algo puede ser llevado al ordenamiento jurídico es a través de los órganos competentes y excepcionalmente, muy excepcionalmente a través de la costumbre. Pero las normas las crea el Estado, las puede crear incluso un tribunal constitucional, pero también es un órgano legitimado para eso. No existe otra forma. ¿De acuerdo? Bien, entonces, libertad de elección y libertad moral. ¿De acuerdo? ¿No? Ya les he explicado, ahora vayamos con el otro. Capacidad de comunicación. Aquí también pueden haber algunas críticas, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, los animales también tienen lenguaje, pero la diferencia está en el grado de complejidad que tiene el ser humano cuando utiliza el lenguaje. Socialización. Se puede decir también que los animales, ¿no? Hay animales que viven como los elefantes, son, digamos, sociedades gregarias, animales que tienen un cierto tipo de organización. Pero aquí habría que decir que, en nuestro caso, la sociedad del hombre tiene también niveles altos de complejidad, donde existen órganos que regulan esas relaciones y cada día se va complejizando, como por ejemplo tenemos el ámbito de la sociedad internacional, ¿no? No solamente hay una sociedad nacional, sino una sociedad internacional que regula a los diversos estados, a los diversos organismos internacionales. Entonces, el grado de socialización es mucho más complejo. Reproducción de sentimientos, emociones y afectos. Es algo que también solamente lo hace el ser humano a través del arte, la pintura, la escultura, ¿no? La literatura, etc. Capacidad de razonamiento, la abstracción de conceptos, ¿no? Que también la diferencia con otras especies, otros animales, es el grado de complejidad, ¿verdad? Ahora la tecnología, las ciencias, por ejemplo, las ciencias se han complejizado tanto que tenemos desarrollo espacial, la matemática, las ciencias naturales están complejizadas. Entonces también es algo particular del ser humano. Y por tanto, estas características implican que el hombre es único y por tanto valioso. ¿A qué hora termina, por cierto? A las 6:30, ¿verdad? Porque tenemos que ir a ver el partido. Bien. Entonces, ahora quiero explicarles lo que más o menos les he adelantado con las preguntas que se hicieron. Esto es dignidad humana, pero la dignidad no se puede alcanzar sin la existencia de otro valor. Voy a borrar esto para hacerles un pequeño gráfico aquí. Vean lo siguiente ahora. Me voy a quedar por aquí con la libertad moral. Entonces les había dicho que la libertad moral básicamente es el plan de vida, el objetivo de vida, ¿no? Díganme. Buenas tardes. Una pregunta respecto a la crítica que se le hace a la Constitución. En ese caso, ¿estaría amenazando directamente a la dignidad humana? O quizás por ser una prostituta, muchas veces la gente le dice que es indigna o que no debería merecer tratos de igualdad, no por ejercerse mismo la prostitución. ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, eso es una pregunta compleja
Le pongo un ejemplo. Si no me equivoco, en Francia había un circo que utilizaba a unos enanitos para que los lancen en un aparato, ¿no? Como hombres bala. Y la gente se reía en el circo, se burlaba de los enanos. Y el Estado entró a tallar y dijo: usted está humillando a esas personas. Y ellos dijeron: pero nosotros hemos decidido, a nosotros nadie nos ha obligado, dijeron los enanitos. Más o menos lo mismo pasa con la prostitución. Pero el feminismo alega lo siguiente. El feminismo dice: las mujeres, no es que haya una mujer que quiera ser prostituta, sino que las condiciones sociales la llevan a que no tenga otra opción, a que no tenga libertad. El feminismo, por ejemplo, el de España me refiero, dice: si las mujeres tuvieran un trabajo decente, si las mujeres tuvieran condiciones sociales adecuadas para crecer, estudiar, desarrollarse, no habría ninguna mujer prostituyendo sus mercados. Pero hay una facción, que es la facción que representa el colectivo de prostitutas, que defienden esto, ¿no? Recuerdo, porque hay estudios al respecto, de una mujer que dice lo siguiente. Dice: yo tengo un apetito sexual anormal, y a mí irme a prostituir a las calles de alguna forma es una cuestión que yo no solamente me hace ganar dinero, sino también que me lleva a la satisfacción, ¿no? La feminista responde y dice: pero eso sí es anormal, eso no, eso debería ser tratado médicamente. Estamos en esa disyuntiva. ¿Dejamos que sean libres o como Estado